Buen día a todos los que están viendo este video. Esta va a ser una breve ruta del conocimiento por el curso de Persona y Sociedad. Bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Bueno, estas son unas pequeñas pautas y es el orden en el que iremos abordando los temas. Empezamos. Antropología y vida. El hombre se pregunta y desea conocer de sí mismo. La importancia de la antropología filosófica. En la actualidad se ha encontrado un problema frecuente que existe en las empresas, y es que el lado humano está siendo desentendido en su modo de ser como persona, y se le ve más ahora como una herramienta de producción en la que solo se fija en procesos, resultados y técnicas. Es por esto que la importancia de la antropología filosófica y busca dar solución a este problema. Es necesario dejar de ver a la persona como una pieza o engranaje para la cual se necesita un conocimiento más profundo de lo que es el alma humana y de aquellas dimensiones reales pero no operativas. El origen de la vida. El hombre siempre se ha preocupado por dar una explicación de los seres vivos, y con el tiempo de esta preocupación han ido apareciendo diferentes teorías, tales como la teoría del creacionismo, la teoría del creacionismo clásico religioso, hipótesis del diseño inteligente que rechaza la idea de una creación religiosa, sino que la vida es por una causa inteligente, la teoría de la generación espontánea, que defiende la teoría de que la vida surgió de manera espontánea, la teoría de la biogénesis, que rechaza la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia y por último la teoría de la quimiocéntica, la más aceptada hasta ahora y la cual postula que la vida se originó a partir de la evolución química y de los fenómenos físicos de la materia. Los niveles de vida. Partiendo de lo general a lo específico, se tiene una separación entre lo que sería la vida vegetal y vida animal. Entre estos dos grupos hay muchas diferencias, pero es más fundamental separar al ser humano y conocer de forma adecuada lo que lo distingue de los demás. Del antropocentrismo se dice que el ser humano desde siempre ha ocupado un puesto importante en el estudio central de la filosofía y ética. Se ha hablado de aquel como el ser con mayor jerarquía en el planeta y que todo lo que hay en la naturaleza puede ser tomado por él. Aristóteles definió que el ser humano es un animal político con palabra. Otra definición la dio Immanuel Kant, en la que dice que la animalidad humana es muy básica, pero sin embargo dispone de la razón con la que puede sufrir todas las demás carencias animales. Luego está Sartre, que expresó que el ser humano es un ente libre, ente en que la existencia precede de la esencia, seres que no han sido predestinados de una forma u otra, sino que se ha dado a sí mismo su esencia, acciones y elecciones. Finalmente, Karl Marx dice que es un ente que trabaja y modula su producto. Sin embargo, algunos de estos pensamientos justificaban la explotación indiscriminada de otros seres vivos, por lo cual Jeremy Bentham ante esto dijo que ni la razón ni el discurso dotan al hombre de más derecho de cualquier otro animal, pues el sufrir o sentir dolor es razón más que suficiente para no instrumentar a los animales, y que esto surge el biocentrismo, para sustituir el antropocentrismo y manifestar que todos los seres vivos merecen respeto moral, y el ser humano es un ser entre muchos, y sus características no lo justifican para instrumentalizar a los demás seres vivos. Visión personalista del ser humano. El movimiento del personalismo, impulsado por Immanuel Mounier, se popularizó en el siglo XX y formalizó y sistematizó un pensamiento metafísico, ontológico y antropológico del ser humano. Formuló una ética sistemática basada en el valor de la persona como el valor más alto en la escala de los valores, idea común entre muchos filósofos. Aquel movimiento se caracterizó también por ser asistemático. Mounier explica que la persona no puede ser un objeto. La persona no es el objeto más maravilloso del mundo, sino que la persona simplemente no es un objeto, así tenga características objetivables. Pero incluso el cuerpo de la persona no es algo que experimente como una cosa o un objeto. Pero no rehúye la sistematización, sino que quiere explicar que la persona es una realidad concreta, singular, imposible de reducir a un sistema por más perfecto que esté diseñado. Finalmente, gracias a la introducción del cristianismo a la filosofía, se llegó a las siguientes características.
La multiplicidad y la pluralidad es algo positivo en la existencia. El ser humano es un todo unitario y no solo la suma de todas sus características. No hay entre las personas un destino por lo cual tengan que ser sometidas. La existencia humana no es hacerse uno más de los elementos de la naturaleza, sino transformarla y llevarla a una mayor realización. El fundamento del mundo es un ser absoluto, personal, y que es amor y entrega total, y que por lo tanto es vivir de manera esperanzada frente a los hechos terribles, incluso como la muerte. Concepto del alma como principio vital. Aristóteles manifiesta la idea de alma como un principio vital compartido por todos los seres vivos, y no como algo exclusivo de los seres humanos, y que además nos distingue de los seres inanimados. Dice que hay una dependencia mutua entre el cuerpo y el alma, y que no pueden existir por separado. El alma es la forma esencial del ser vivo, mientras que el cuerpo es una materia y sustancia. Platón, por otro lado, manifiesta que la muerte del cuerpo, concepto del alma como principio vital. Aristóteles manifiesta la idea de alma como principio vital compartido por todos los seres vivos y no como algo exclusivo en los seres humanos, y que además nos distingue de los seres inanimados. Dice que hay una dependencia mutua entre el cuerpo y el alma y que no pueden existir por separado. El alma es la forma esencial del ser vivo, mientras que el cuerpo es una materia y sustancia. Platón, por otro lado, manifiesta que la muerte del cuerpo no supone la muerte del alma. Dice que el ser humano está compuesto por dos realidades que son alma y cuerpo, mientras que para Aristóteles estas forman una sola realidad. Platón habla de una unión accidental entre el alma inmortal y el cuerpo inmortal, mientras que Aristóteles dice que esta unión es sustancial y que el alma posee dos funciones fundamentales. La persona humana, ser individual con infinita dignidad. Revelación del concepto de persona humana. Si se quiere hablar de la persona humana, es importante hablar también de la familia, pues ya que de esta se refleja la grandeza de la persona y mantiene una relación estrecha con esta. Por lo tanto, es un elemento clave para su desarrollo. Asimismo, no debe faltar mencionar la antropología filosófica que tiene como centro de estudio al hombre y de los tres grandes momentos que ha tenido. El primer momento es el autodescubrimiento del hombre como un ser superior de las demás criaturas terrestres. El segundo es cuando el hombre se concibe como persona, reconoce superioridad infinitamente infinita y que cada uno de todos los seres humanos son personas. El tercer momento es que existe la persona humana femenina y la persona humana masculina, lo que los hace diversos y recíprocos. No se puede afirmar que decir hombre es lo mismo que decir persona, pues acentúan un aspecto distinto. Hombre indica un modo de ser, mientras que la persona indica un grado supremo. Persona da superioridad en el ser y en la individualidad. Manifiesta una singularidad suprema que toda persona es única y irrepetible, incomparable e insustituible. En conclusión, que tiene un grado absoluto. Nada ni nadie más que cada quien es quien cada quien es. La persona es y será siempre una absoluta y radical novedad. Al ser todos los seres humanos personas, todos merecen un trato adecuado que es el respeto, y no hay derecho alguno de reducirla a lo que no es, y que la persona humana solo crece a medida que ayuda a crecer a los demás. Es importante también diferenciar lo que es persona y lo que es personalidad. Lo primero está más ligado a la intimidad, mientras que lo segundo habla sobre el modo de ser. De la intimidad se tiene el existir, la libertad, el conocer, el amar, el dar. Decir que la persona es un ser del amor, el amor incondicional, es decir, incondicionado e incondicionable. El modo de ser dependerá de lo que ha sucedido, que no puede ser controlado, y de lo que se ha decidido, que depende de la virtud y del vicio. Las notas que definen a la persona humana. En la persona humana se encuentran múltiples dimensiones, pero vive en unidad. Esta última palabra es muy importante, pues no se habla solo de unión, sino que esto va mucho más allá. Todo ser humano goza de una relativa libertad y por lo tanto de cierta capacidad de autogobierno que exhibe que no es una cosa, que puede tomar sus propias decisiones, lo que lo manifiesta que tiene un altísimo valor, dignidad y respeto. El materialismo o monismo materialismo habla de un solo ser que vive en unidad y que todos los procesos y dimensiones
buscan explicar el neuropsicológicamente. El dualismo habla de la persona humana se encuentra dividida entre el psíquico y corpóreo. Asimismo, afirma que el psíquico es superior y controla lo corpóreo. El monismo manifiesta que hay un solo ser con dualismo de propiedad y propiedades, corpóreas y psíquicas. Se habla acerca de la existencia necesaria de un patrón instructivo que da forma, estructura, ordena a las partes del cuerpo del hombre, las cuales resultan inamovibles. Este principio es de la unidad y de vida que da la psique y que solo la muerte puede desintegrarla. Finalmente, la persona humana posee las principales características que son interioridad, incomunicabilidad. El ser humano es insustituible y no repetitivo. Absolutos, busca lo eterno, trascendente vertical, lo cual le da una capacidad de ser mejor. Dignidad, no vale por su eficiencia funcional, sino por su ser. Técnica y mundo humano. El hombre como trabajador y productor. Es bueno definir ante todo un concepto y a la vez una característica única e importante del hombre, el trabajo. El trabajo es toda actividad que satisface necesidades, contribuye a la perfección y organiza y transforma el medio natural. El trabajo distingue al hombre de los demás seres. Además comprende dos dimensiones, uno objetivo y otro subjetivo. En sentido objetivo, porque el hombre emplea instrumentos, organiza el modo de trabajar y se obtienen resultados, como puede ser la riqueza, que nos llevan a valorar objetivamente un trabajo. Por eso decimos que un trabajo mal hecho o que no satisface las necesidades tiene menos valor, objetivamente. Tiene también un sentido subjetivo porque quien trabaja es la persona, cuya dignidad fundamenta el valor subjetivo del trabajo. Por eso, cuando se organiza el trabajo, por ejemplo, en una empresa o fábrica, se debe tener respeto por la dignidad de quienes harán el trabajo y no mirar a las personas solo por la función que cumplen ni a su trabajo como un mero instrumento de producción. Este error es propio del pensamiento capitalista, el trabajo como mera mercancía. Además, hay otras tres dimensiones del trabajo: personal, social y familiar. Personal porque lo realiza una persona. Social, puesto que puede ser servicio y modo de intercambio entre personas. En el trabajo hay oportunidad de relacionarnos con otros. Familiar, porque el trabajo debe organizarse de modo que se sostenga una familia y no impida, sino favorezca la vida familiar del sujeto que trabaja. Por último, el trabajo constituye un derecho fundamental de la persona y una responsabilidad que contribuye a la vida social y familiar. El completo respeto del derecho de los trabajadores se cumple si existe una justa remuneración por el trabajo hecho, las condiciones de trabajo son dignas y no atentan contra la vida del trabajador. Se salvaguarda la personalidad del trabajador, tiene derecho al descanso, a la reunión o asociación, a acceder a prestaciones sociales. En relación con la organización en la que trabaja, éste puede negociar las condiciones de trabajo, tiene derecho a huelga, participa en la organización del trabajo. Ya vemos que el trabajo tiene que ver mucho con la persona, con el sujeto, porque la perfección y por trabajo manifiesta esa dignidad y valor que tiene. El que trabaja bien puede estimarse a uno mismo porque se siente útil. Papa Francisco decía que el que no trabaja tiene su dignidad en juego, pues tendrá que pasar humillación, es decir, no tendrá modo de demostrar esa característica de co-creador con Dios. Hablamos aquí del trabajo. El hombre como habitante. Solo el hombre habita. Aunque vive en un solo espacio y tiempo, como los demás seres, a diferencia de estos, el ser humano puede observar, comprender y modificar el lugar donde está. Ese lugar es el mundo. Habitar es el vivir propio del hombre, son las rutinas, nuestras relaciones con las demás personas, nuestro trabajo, la comodidad que nos trae la técnica, nuestras adaptaciones, entender dónde estamos y lo que sucede a nuestro alrededor. Más ahora esto último es muy posible gracias a la globalización. El hogar como una primera oportunidad. El hogar es donde uno encuentra cariño con las personas más cercanas a uno. El primer lugar donde la persona tiene que desarrollarse. Un hogar debe poseer carácter tanto público como privado. Público en el sentido de que un hogar puede prestarse a ayudar a cualquier persona necesitada en acto de generosidad. Y a la vez un carácter privado, porque no debe contaminarse de lo malo que hay fuera del hogar. Tiene que preservarse la esencia de un hogar porque es donde la persona puede adquirir varias cualidades que le serán útiles en su vida fuera de esta casa. La tecnología y el problema ecológico. La tecnología es la aplicación de técnica a los procesos.
Por la técnica, el ser humano humaniza su entorno, ya que lo que produce por esta lo hace pensando para su comodidad. Cada invento tecnológico constituye instrumentos hechos con técnica, pero también podemos apreciar la técnica en las artes. Siendo la tecnología producto de la técnica, cuya aplicación es libre por parte del hombre, es por eso por lo que la técnica necesariamente debe ser guiada éticamente para que la tecnología alcanzada sea a beneficio del ser humano. En el conflicto entre empresarios y obreros que se aprecia en el discurso marxista, la tecnología entra a tallar un poco cuando se presenta el caso en que las máquinas reemplazaban a los obreros para alcanzar un óptimo de producción. Esto no es asunto que se ha dejado atrás. Hoy también está ocurriendo eso y la única solución a esto es el pacto. La tecnología no es solución como proponía Taylor frente a esta problemática común en las empresas. El mercado laboral se verá afectado por la obsolescencia de trabajos automatizables ahora y en un futuro próximo. La ciencia ficción de algunas películas, por ejemplo Matrix o Terminator, van más allá y plantean un dominio total de las máquinas contra la humanidad. Debido al desarrollo de inteligencias artificiales y por lo mal encaminado que fue en el mundo de ambas películas, la técnica humana pues la llevó a una autodestrucción. El hombre, en la concepción humanista, tiene un puesto privilegiado en el mundo y debe cuidarse de que la técnica lo desplace de ese puesto de hacedor. Es decir, cada vez se olvida que la técnica es un poder muy especial que el hombre debe controlar para ser más humano y para complementar la creación, tal como lo dice el Populorum Progressio. Heidegger también prevé el peligro de la esencia de la técnica, el Gestel, porque el hombre generará una idea insana de que toda la realidad está solamente para que él la utilice. El peligro no solo está en el excesivo romance de la tecnología, la tecnofilia, sino también en la tecnofobia, es decir, el miedo por el avance tecnológico, porque en sí la técnica que hace la tecnología no es buena ni mala, sino el objeto que el hombre le imponga. Sobre la base que el hombre adapta las cosas para él y se puede descontrolar el uso de la técnica es que surge luego el problema ecológico. Las relaciones interpersonales. La persona es libre y esa facultad hace que la pueda desarrollar en el medio social con otras personas, y es por eso que decimos que la persona humana es un ser dialogante, por lo tanto, es un ser sociable y buscamos iniciar diálogos con personas que nos rodean. La socialización del hombre busca aprender del otro y desea la perfección suya juntamente con la del otro. Lo común. Primero, identificaremos los tipos de bienes en los cuales tenemos los bienes materiales, que son aquellos que se reparten, no se pueden compartir sin cambiar su forma original. También tenemos los bienes intelectuales, son aquellos que pueden ser compartidos por muchas personas mediante la inteligencia. Lo común es un bien compartido por muchos. Mediante el amor podemos compartir la forma más intensa. Definición del amor. El amor es un acto de voluntad. Muchas personas tienen mal definido que el amor es un sentimiento, cuando éste no lo es. Puede ir acompañado de un sentimiento llamado afecto, con el que se nace cierta familiaridad o cercanía. El amor es manifestado a través de acciones en las cuales prevalece la voluntad. Actos de la voluntad. El deseo. El deseo es la necesidad de posesión. Este acto se enfoca en las cosas materiales, no en personas. Aceptación del pasado. Consiste en aceptar a las personas tal y como es, decirle, sí, te acepto con tus errores pasados. Proyección al futuro. Trazar o planificar el futuro junto a la otra persona, teniendo en cuenta que se ama hacia el futuro. Benevolencia. Es el amor más puro. Es aquel amor que no busca a la persona humana como un objeto, sino más bien como un fin. Los tipos de amor. Tenemos el amor como un juego. Predomina en personas que evitan el compromiso. Estas personas no buscan hacer daño a la persona amada. En este tipo de amor se puede tener más de un amante. Amor obsesivo. Se da en personas que sufren de baja autoestima
y buscan sentirse completos, generando así una codependencia. Este tipo de amor se ve más en los adolescentes. Amor erótico. Se siente el amor de pasión física y emocional. Amor duradero. Predomina en el amante que tiene clara sus expectativas en una relación y puede desde un enfoque práctico busca cumplirlas. El amante se enamora con la cabeza y no con el corazón. Amor familiar. Es el primer amor que experimenta la persona. Este tipo de amor se da entre padres e hijos. También deriva en el compañerismo y amistad. Amor desinteresado. Predomina en el amante valorar los intereses y emociones de la persona amada por encima de las propias. Este amor se da sin esperar nada a cambio. Emmanuel Levinas propone que el hombre es un ser para el otro. La alteridad es ver al otro, entrega desinteresada al otro, generosidad incondicional hacia la otra persona, donación de sí mismo al otro, dar sin esperar recibir nada a cambio. El hombre no es un ser para la muerte, sino para después de la muerte. El temor es poder reparar todo lo malo que hacemos. Este compañerismo va acompañado de la ética y el respeto. También define la alteridad como condición de ser otro diferente o distinto a uno mismo. Y el mal lo define como el individualismo, egoísmo, indiferencia con la otra persona. La amistad. Aristóteles define la verdadera amistad como una virtud en la cual la benevolencia es recíproca y dialogada. Esta nace cuando el hombre se realiza en sociedad y empieza a necesitar del otro. Resaltamos que tener buenos amigos es un ingrediente imprescindible en la vida. La amistad es sociable, por lo tanto es dialogada. Tipos de amistad. Amistad por placer. Esta es propia de los niños, el placer que les causa hacer con otro como jugar juntos, pero cuando termina el placer, también acaba la amistad. Amistad por utilidad. Esta amistad se da en personas adultas. Nace la amistad porque se usa al amigo para lograr un fin, ya sea un trabajo o un beneficio. Terminando la utilidad, se termina la amistad. Vemos un claro ejemplo en el cortometraje de la película El Padrino. Amistad por la virtud. Esta amistad se da cuando buscamos el bien para el otro. Buscamos estar con el otro con el fin de sacar lo mejor de él. Estas amistades están presentes en los momentos más difíciles. La sexualidad, unidad 5. La sexualidad es una dimensión humana valiosa en la virtud, de la cual la persona es capaz de una donación de interpersonal específica. Asimismo, es una capacidad física y psíquica de realizar un gesto el cual se manifiesta en el acto sexual. Diferencia entre hombre y mujer. Dimorfismo sexual. En el cerebro, el hombre tiene más materia gris que la mujer, mientras que la mujer presenta más materia blanca que los hombres. Asimismo, presentan diferente comportamiento, mientras que el hombre busca la actividad sexual, la mujer presenta una conducta maternal. En cuanto a la agresividad, ambos son agresivos, mientras que el hombre tiende a una agresión física, la mujer tiende hacia la agresión para defender a los suyos. La mujer es mucho más social que el hombre. El lenguaje es desarrollado muy rápido por las mujeres. Es por eso que ellas son más expresivas. Las mujeres tienen más empatía que los hombres. Los hombres no tienen la capacidad de comprender expresiones de rostro, mientras que las mujeres sí la tienen. El feminismo es una corriente ideológica en las mujeres en la cual busca la igualdad de género. Hay dos tipos de feminismo. El feminismo de libertad es aquel que busca
que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y obligaciones. El feminismo de género afirma que las mujeres viven en un sistema patriarcal y no pueden decidir libremente siendo manejadas por el hombre. El feminismo hegemónico nace del feminismo de género, por el cual el feminismo lucha a través de marchas exigiendo leyes de igualdad. La mujer necesita tener tratos especiales. Esta corriente ideológica ha permitido que la mujer esté más protegida que el hombre, ya que cuando se hace efectiva una denuncia por maltrato de parte de un hombre, es menos creíble que cuando la hace una mujer. El lembrismo, corriente ideológica de las mujeres que buscan compartir y disminuir a los hombres, afirma que las mujeres no dependen de los hombres para ser felices. Muestran a la sociedad que pueden desempeñar funciones mejores que los hombres. Esto se da muchas veces en los hogares, cuando la mujer puede hacer de padre y madre para sus hijos, de tal forma que opacan al hombre, acaparando en sus roles y espacios. ¿Qué es la sexualidad? La condición de varón y mujer es algo imprescindible para el ser humano crezca en función a ello. En el matrimonio se demuestra que el hombre y la mujer se complementan para llegar a la plenitud. La sexualidad es un medio maravilloso para que el amor sea fecundo y se manifiesta mediante el acto sexual. La sexualidad se realiza en el amor e implica la unión de cuerpo y alma. El eros y enamoramiento. El eros es un tipo de amor especial el cual se manifiesta mediante el acto sexual. El eros hace que el hombre busque en particular a una mujer no por el placer que le pueda proporcionar, sino porque lo que desea es estar cerca de la persona amada. El amor benevolente es representado por el eros. Además, hace que la persona humana sea un fin y ve al ser amado como el más bello fin. El enamoramiento genera conmoción, alegría y amor. Conmoción mediante una alteración psicológica de atención. La alegría, por su parte, hace sentir felices a las personas enamoradas. El amor se da con la unión de la conmoción y la alegría y se manifiesta con el eros. El matrimonio. El matrimonio es la unión de varón y mujer, el cual tiene un tiempo duradero y sin fin. Lo que impide que esta unión se acabe es el amor. El acto de voluntad, el cual, cuando es benevolente, es firme y sabe perdonar, no termina. Otra razón que hace que el matrimonio sea insoluble es la monogamia. Sin esta no existiera el compromiso que implica tener un matrimonio y una familia como tal. El matrimonio reconoce, protege y hace la estabilidad en la unión de los esposos, mediante la familia, teniendo como responsabilidad llevar a los miembros a la plenitud humana dentro de ella. Ahora hablaremos sobre trabajo, necesidad y economía. Según Joseph Pieper, en la actualidad se vive un laboriocentrismo, pero no siempre fue así. En la antigua Grecia, los seres humanos plenos eran los que no ejercían labores manuales, ya que éstas eran trabajos de esclavos o mujeres sin razón teórico-política, y el ocio era el que marcaba la pauta entre un hombre libre y un esclavo. Fue Lutero quien reivindica el oficio como técnica, ya que todos los hombres son colaboradores divinos a través de su trabajo. Luego Descartes propone cambiar la filosofía especulativa por una un poco más práctica. Y por último, el marxismo defiende la idea del trabajo como la esencia del hombre que se tendría que eliminar, ya que no satisface necesidades propias y no puede hacerte ni feliz ni libre. La economía nace de satisfacer estas necesidades humanas y surge debido a tres motivos. La peculiaridad biológica, que quiere decir que el cuerpo necesita modificar su entorno para habitarlo. Satisfacer las necesidades corporales o instintivas, que quiere decir que hay que definir ese modo de satisfacer las necesidades a través de la inteligencia o la libertad.
Y 3, que las necesidades son más que los recursos, debido a esa desventaja biológica inicial, y será la inteligencia la que nos ayude a distinguir de naturales y artificiales. Pero esta economía no solo existe para satisfacer las necesidades de subsistir, sino que busca algo más que lo indispensable para vivir. Y eso es el bienestar, el disfrute de condiciones materiales que faciliten las actividades humanas propias de la vida. Y tiende a ello como medio para poder desarrollar su espíritu, su cultura, etc. Por otro lado está el dinero, que nació en las antiguas economías de trueque como mercancía intercambiable valiosa y fácil de transportar. Esto adquirió un valor reconocido universalmente y funciona de la siguiente manera. 1, como medio de pago. 2, como cuenta que fija precios y lleva cuentas. 3, como depósito de valor para realizar adquisiciones a futuro, es decir, ahorro. Y 4, como patrón de pago definido, ya sea, por ejemplo, un sueldo o una tasa regularmente que se paga. Por otro lado, la crematística es solo ver en la economía el valor monetario, lo cual nos no permite desarrollarnos espiritualmente y ser felices. En cuanto a la riqueza, la pobreza y la igualdad. La miseria es la falta de bienes primordiales que se caracteriza porque el hombre no es libre, ya que es sometido a dinámicas materiales y no puede desarrollarse. Es esclavo de sus necesidades. Y la pobreza es cuando el estado del hombre se deshumaniza, siendo esclavo respecto a los escasos bienes que le permiten subsistir, y no aspira a mayores, como culturales, que humanizan su vida. Por otro lado, en cuanto a diferencia y desigualdad, hay que resaltar que la diferencia es buena y necesaria, porque reconoce las particularidades de cada ser. En cambio, la desigualdad es la lesión de los derechos de unos a favor de otros. Fuentes de riqueza. No debemos olvidar las más importantes, como el trabajo y la producción humana. La segunda es siempre regalada: la vida, la libertad, la inteligencia, y estos son vistos como dones. Otra manera de adquirir bienes es con la usurpación, cuando le quitas o robas a otra persona lo que le pertenece. El consumo, por otro lado, es el acto por el cual el hombre se hace receptor de una utilidad para él que tiene un bien material. La persona que compra se transforma en propietario y la propiedad legitima el reparto de bienes. Por lo tanto, la mejor manera de ahorrar es la inversión y, en consecuencia, ahorrar, comprar e invertir. Lo malo es cuando el dinero se convierte en el fin del trabajo, lo cual se debe evitar para seguir buscando el bienestar. En cuanto al mercado y el beneficio, la institución básica de la economía actual es el mercado. En la medida que el mercado compra y vende, comprar y vender es una actividad humana y trasciende al puro interés, como sucede con cualquier otra actividad humana realizada en modo inteligente. Una adecuada antropología económica debe partir de esa idea. La actividad productiva y comercial supone una causa de otros bienes, además de la satisfacción privada del agente productor o comprador. En fin, del beneficio no solo es el bienestar propio, sino también el de los demás, es decir, una utilidad social. La empresa es una institución económica de mucha importancia y con su propia ciencia, que es otro modo de organización social
preferido y exige cosas para garantizar no solo la ganancia material, sino que sea una fuente de cultura y riqueza humana. Y estas son un uso bueno de la tecnología, un alto nivel de organización, sistemas de comunicación que permitan coordinaciones eficaces, un alto nivel de profesionalismo y constantes esfuerzos de mantenimiento. Y por último, la democracia, nació en Grecia clásica como derecho a discutir y decidir sobre asuntos de la ciudad. Es la soberanía del pueblo y para su desarrollo se necesitan los siguientes puntos. El desarrollo gradual de la igualdad de condiciones entre los hombres por el hecho de ser personas. 2. La libertad, conquistar la libertad interior, la de elección y su efectivo desarrollo. 3. Abolir la miseria cultural y tratar a los demás como hombres capaces de decidir por sí mismos. 4. Igualdad económica, justa distribución de la riqueza en niveles homogéneos de bienestar material. 5. Nomocracia, que es la costumbre de respetar el derecho. 6. Autoridades políticas que permitan a los súbditos opinar sobre las órdenes y modificar leyes. 7. El reconocimiento benevolente de los demás, que significa poner en marcha el diálogo común. 8. La participación ciudadana activa de las actividades demócratas. 9. Y un sistema de control de la autoridad, que son 3. La división, la distribución de poderes y la limitación temporal del mandato. Con todo esto se hace efectiva la democracia. Felicidad y sentido de vida. Modelos de felicidad. La felicidad es la sensación de bienestar y la realización cuando alcanzamos nuestras metas. Es un momento duradero de satisfacción. Podemos considerar que uno de la buena vida es el bienestar. Una buena calidad de vida incluye la salud y la satisfacción de diferentes necesidades humanas, pero también pueden ser otros como el saber y la virtud, que son posesiones humanas más altas e enriquecedoras que lo teórico y corporal. Una de las paradojas de la felicidad es que cuanto más se busca la felicidad en sí, más se pierde la primera clave. La felicidad no solo se consigue cuando no se la persigue. La felicidad y el placer son un efecto colateral, una consecuencia, y ese efecto tiene un fundamento. Una vez que el fundamento se logra, la felicidad surge espontánea. El secreto de la felicidad es el amor. El crecimiento de una persona se da por el amor, cuando ama y se entrega a los demás, por lo que hay que obsesionarse por el amor, más no por la felicidad. Segunda clave, esencial y radical. No debe querer ser feliz, sino bueno. Es así como además seré feliz con lo explicado anteriormente. Podemos llegar a la conclusión de que la vida es la gran oportunidad para amar y así ser felices. Debemos vivir de manera equilibrada el presente, no engancharnos al pasado y mirar con ilusión el futuro. Los límites del hombre. El ser para la muerte. La muerte es la posibilidad que habitan todas mis posibilidades. Martin Heidegger es considerado el más importante filósofo del siglo XX. En su obra, Dasein es el término de Heidegger adopta para indicar el modo de ser propio del ser humano. Dasein es un ente, ser ahí, no es realidad, es posibilidad. La muerte existe para el Dasein, porque en cada una de sus posibilidades está morir. Siempre está la posibilidad que deje de ser, que significa que la muerte sea inminencia. El Dasein le es inminente morir. La muerte es irrepetible, irreferente y rebasable. El hombre doliente, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento, al que se le conoce como trastorno de votación experimental, es un patrón de conducta inflexible, según el cual se actúa bajo la necesidad de evitar cualquier cosa relacionada con el malestar, evitar de manera constante que me hagan daño, acaba con cualquier posibilidad de conectarse con los demás, de manera más íntima, por lo que acaba siendo más un problema que una solución. Debemos saber distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor se deriva de una experiencia desagradable y es muy difícil de evitar. Por ejemplo, si me quitan una muela, por otro lado, el sufrimiento es causado por las relaciones ante la experiencia que hemos sentido.
Por ejemplo, el estrés o la ansiedad, el sufrimiento es dañino, se puede evitar aceptando el dolor, ese que es inevitable, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El hombre doliente. Estás atrapado en tu mundo interior. La película El Resplandor no solo aborda la violencia desde un plano individual, sino también social e histórico. Las actitudes de los personajes pueden ser analizadas relacionándolas con temas de intereses. Por ejemplo, inmadurez emocional. Un maltratador es una persona inmadura emocionalmente, sin la capacidad de empatizar con los demás. Ve como una carga insostenible el hecho de dejar de ser un niño y vivir en una sociedad adulta. La principal frustración del protagonista del Resplandor es dejar de ser un niño y convertirse en un adulto. Incapacidad para identificar emociones. La teoría de la mente explica que entre los 4 o 5 años comenzamos a desarrollar la capacidad de establecer vínculos sociales y afectivos y entender las necesidades de los otros. Si en esta etapa no desarrollamos esta capacidad, no se puede pasar a una etapa de madurez suficiente para entender el dolor de los demás. El complejo materno de pareja. Cuando un hombre es inmaduro emocionalmente, vive las demandas de su mujer como castración, porque ve a su madre proyectada en ella. Los hombres con un perfil de maltratador culpan a su pareja, porque para ellos son los demás los que se equivocan, y la forma de crear la burbuja es bajo la agresividad y la agresión. Aislamiento interno. La víctima de maltrato se aleja de vínculos sociales. Los maltratadores se sienten cómodos con quienes no les den la contraria. Otra estrategia para dominar a los demás es impedir que estos desarrollen su madurez. Actitud egoica. Las personas inmaduras lo exigen todo a cambio de nada, se sienten con derechos sin ningún deber. Trascender nuestros miedos. Todos podemos andar nuestra historia con una luz que tenemos en nuestro interior, que nos permite ser nosotros mismos y trascender los traumas, reconocer e indagar sobre la historia familiar y los sucesos dramáticos que pueden estar influyendo en nuestro desarrollo. Es la clave para trascenderlos. El hombre doliente. Vives dormido. Ahora analizaremos la película Matrix. Estamos dormidos. Vivimos en un mundo que creemos real. Creemos que existe un mundo cuando este es la manifestación de nuestro pasado. El libre albedrío no existe a lo largo de la película. Podemos apreciar todos despertares. 2 despertares. El primer despertar. Empezamos a despertar de nuestro mundo. Intuimos que debe haber un sentido que va más allá de lo que vemos, a pesar de estar hipnotizados, porque un esquicio de luz en nuestra mente podemos elegir la voz del ego o la voz del espíritu. Cada persona elige lo mejor para uno mismo. Segundo despertar. Despertar dentro del programa. Debemos elegir entre escuchar al ego o al espíritu. Escuchar el espíritu, recuperamos nuestra esencia, vivimos el libre albedrío. Elegir es vivir con plena conciencia de que este mundo no es real. Vivir en plena conciencia de ese mundo es despertar. Otra película también interesante, la cual fue estrenada en 2014, la que lleva como título Maléfica, nos deja una gran enseñanza, que solo el amor perdona, que solo que cuando se perdona, se encuentra el verdadero amor, puede conciliar y así podemos recuperar la libertad. El rencor hace que se congele el proceso evolutivo de hacerse adulto. Debemos volver a confiar. El destino del hombre. Más allá de los finales parciales en nuestra vida, que encontramos la respuesta es la felicidad. Para comenzar a hablar de este tema, podemos decir que la ética para Aristóteles es la reflexión sobre la acción humana en busca de la libertad. Para ello se tiene que desarrollar las virtudes. La virtud aumenta nuestra fuerza y aumenta la capacidad de alcanzar la felicidad. Podemos citar un par de películas bastante conocidas y reflexivas, como por ejemplo It's a Wonderful Life, una historia que muestra que todos estamos conectados, que existimos por una buena razón y que la vida no tiene un propósito individual, sino común y colectivo. Las acciones que realizó el protagonista de la película lograron afectar la vida de su comunidad. También, una película también interesante, La vida es bella. Una historia que demuestra que la belleza y la luz se pueden encontrar incluso en los lugares más horribles. El amor es uno de los mensajes principales de la película. Ocultamiento de Dios en nuestros tiempos. Crisis religiosa en el mundo moderno. La increencia contemporánea es una creencia particular en la que no se afirma que Dios no existe, sino que Dios no es necesario. Existen variables sociométricas que nos muestran cómo la situación tiene desde el punto de vista de la historia una novedad insólita, como por ejemplo la mortalidad infantil. El hecho de que actualmente hayan sobrevivido la inmensa mayoría de hijos nacidos es un acontecimiento inédito de la historia de la humanidad. La esperanza media de vida, conforme ha avanzado el tiempo, la esperanza media de vida ha ido aumentando, pero esto tiene que ver con la religión, pues sí, y bastante, porque si no tememos morirnos y si no se padece de necesidad, se da la innecesidad de rogar y pedir, y hace ruego que entiende como centro de autoconciencia su fragilidad o fragilidad.
ajena. Actualmente el hábito de la petición se ha debilitado y asimismo el de la gratitud. Quien no tiene que pedir, no tiene que agradecer. A esto se le suma el decaimiento del hábito de la ofrenda. La religión fomenta estos tres hábitos mencionados que son de carácter universal. Este debilitamiento del que hablamos viene reforzado por el Estado, el cual suministra la garantía y seguridad de la existencia humana. Suspendiendo la necesidad de estos tres hábitos, el Estado se propone a sí mismo como una omnipotencia programática y subjetiva de Dios. El hombre en el pensamiento moderno. Actualmente tenemos una sociedad productivista. El hombre moderno es un sujeto productivo hasta el cansancio, cuando su verdadero sentido es el de coexistir con el Creador. La persona con respecto a Dios tiene que buscar conocerle, amarle y tenerle como destinatario de sus acciones. La referencia del hombre, la identidad del ser a Dios, no es obligada, es libre, no es exterior a Dios, sino que conlleva un contacto con Él, pues ha de conocer y ha de aceptarme. Dios como creador de cada persona no es lo mismo que Dios como creador del universo. Dios como creador del universo lo conoce la metafísica. Dios como creador de cada persona es la identidad que busca el hombre, la identidad antropológica de la réplica. Yo conozco y me conoce, yo amo y me ama. La renuncia a la réplica es la soledad y la tragedia para la persona. La religión y los valores morales y culturales. La cancelación. La cultura de cancelación esto es algo de lo que se ha oído hablar mucho. Actualmente se ha cancelado a personas o películas por diversos motivos, como por cuestiones polémicas, por actos impuros, por ser ofensivos. Sin embargo, al cancelar películas por ser racistas, cubísticas, estamos pretendiendo que esta problemática no exista cuando no es así. La historia ha demostrado que cuanto más se intenta cancelar algo, esto se hace más famoso. Cancelar convierte al victimario en víctima cuando algo nos causa rechazo. Lo mejor es analizarlo, descubrir qué es lo que está mal y denunciarlo. Es necesario para no cometer el mismo error en el futuro. Los posmodernos. En la obra La posmodernidad está explicada en Los niños de Utah. Se nos habla de la crítica que el posmodernismo realiza a los 4 grandes relatos o movimientos socioeconómicos y socioculturales. Los relatos son grandes interpretaciones de la historia para legitimar algo. Se mencionan 4 grandes relatos. Relato cristiano expresa la promesa de que en el reino de los cielos habrá un espacio de plenitud. El relato marxista, cuando se derrota la burguesía, se llega a un estado de plenitud en el que no hay padecimientos, legitima la revolución, el proletariado. El relato del iluminismo. La divina razón va a llevar a los hombres a un mundo de racionalidad donde ya no va a existir. La racionalidad legitima la razón. El relato capitalista tiene que ver con la racionalidad económica, legítima en la economía capitalista. Los posmodernas, a la muerte de los grandes relatos, le oponen la exaltación de los pequeños relatos. La historia para los posmodernas es una multiplicidad de hechos que cada uno tiene su centro en sí, una crítica al posmodernismo. Es la excesiva reconstrucción de la historia. El viaje del héroe. Existe un tipo de personaje histórico y literario que realiza hazañas notables a razón de un bien mucho más grande que él. Esto es un héroe. El concepto de héroe se remonta desde la cultura antigua griega, y era toda persona digna de admiración porque cumplía perfectamente un conjunto de valores útiles para su hazaña y aspectos de la personalidad ideales. Pero ¿cómo es que se forma un héroe? El héroe es un referente para muchos de nosotros, por eso es importante que se nos cuente bien los motivos y el proceso hacia el cumplimiento de su hazaña heroica. Para ello se tienen esquemas al respecto sobre cómo se desarrolla el viaje del héroe, como por ejemplo el de Joseph Campbell, en su libro El héroe de las 1000 caras. También a lo largo de la literatura han existido varios arquetipos de héroe con características únicas debido a la trama de sus historias ficticias. Por ejemplo, un héroe clásico se distingue de los demás héroes comunes de su universo por un don o talento que le permite hacer una hazaña heroica. Everyman, hombre común, fácilmente identificable con juicio moral sólido y que sabe afrontar la adversidad. El superhéroe, el héroe trágico, un héroe que sufrirá una desgracia inmerecida para llamar a la pena y temor de la audiencia. El héroe trágico irónicamente es un ser noble y virtuoso, pero esto es lo de menos, pues llegará la tragedia justo cuando se equivoque. Épico, presente en leyendas, por lo que su historia se enfoca en la admiración que provocan sus cualidades, como pertenecer a la nobleza, ser un guerrero extraordinario en batalla, y hasta puede combatir contra seres sobrenaturales. Además, es humilde y astuto. Para entender perfectamente por qué es de suma importancia interiorizar el concepto de héroe para la vida de muchos, hay que dar una mirada profunda al interior de este tipo de personajes, en la literatura, cómics, cine o televisión. Por ejemplo, en Star Wars tenemos al héroe bajo la imagen del Jedi,
El Jedi debe aliarse con la fuerza y servir para que la paz y el orden del universo no se mantenga. Esta tarea la hace de manera desinteresada, porque así es como se satisface y se perfecciona. Es decir, busca bienes más trascendentes, entre ellos conocerse uno mismo. Sin embargo, antes que llegar a ser Jedi hace falta el apoyo de un maestro, por lo que entre Jedis debe prevalecer una relación de fraternidad. Además, no tienen necesidad de intervenir en la política a menos que se cometan injusticias dentro de esta. También en Star Wars contamos con la imagen opuesta del Jedi, el Sith. El hecho que un Sith antes haya sido un Jedi, pero que se corrompió, trata entonces la saga de explicar que el mal no es una entidad en sí misma, sino un uso inadecuado de la fuerza para beneficiarse de forma egoísta. La ambición del Sith lo llevará a manipular desde las sombras órganos políticos para adquirir más poder y aparte, en vez de formar una relación maestro-discípulo, preferirá el de amo y esclavo. Pero si algo es bueno, según me conviene. En la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, se logra apreciar bastante bien la determinación del personaje principal, Bruce Wayne, por salvar a la corrupta y decadente ciudad Gotham. En esta trilogía, Bruce Wayne es probado moral, desde el deseo de venganza y físicamente, para emprender su hazaña heroica a través del ente que ha creado, Batman. Por último, se ve que la actitud heroica en Bruce Wayne es suficiente para ser capaz de hacer un sacrificio, convirtiendo a Batman en un símbolo o figura a respetar, con tal de dar una esperanza de cambio y progreso a la ciudad que ama. Ejemplo de héroe everyman podemos apreciar en The Shawshank Redemption con Andrew Frest, quien a lo largo de su tiempo en prisión mantiene sus principios éticos y actúa con mucha prudencia, esperanza, cautela e ingenio para tener lista no solo su vida, sino la vida que tendría después de esto, dejando que quienes fueron sus compañeros de la cárcel un impacto muy positivo en sus vidas. Mayores ejemplos hay de todo tipo de héroe, desde los más puros y virtuosos como los anteriores, aquellos que viven bajo su propio concepto moral y con defectos parecidos a la gente común. Adam Smith, filósofo y economista. Adam Smith fue un crítico incisivo del pensamiento y de las prácticas económicas que existían en sus tiempos. A los 14 años ingresó a la Universidad de Glasgow, en donde estudió filosofía moral y estuvo influenciado del francés Hals, quien le inculcó su amor por la libertad de razón y libertad de expresión. 3 años después, fue a la Universidad de Oxford a culminar su formación y regresó a su ciudad natal, en donde siguió estudiando y meditando. El primer libro con el que Adam Smith obtuvo fama y reconocimiento fue de carácter ético, titulado Teoría de los Sentimientos Morales. En aquel libro argumentaba que el hombre no solo lo motiva el egoísmo, sino también algo que parece ser lo opuesto, que Smith definió como simpatía. Por lo tanto, argumentaba que el hombre estaba sujeto a la interacción entre dos tendencias complejas y complementarias, egoísmo y generosidad. Gracias a la fama que se le fue reconocida por su primer libro, en 1783 fue contratado como tutor y debería de emprender un viaje a recorrer toda Europa por 3 años, junto con su estudiante. Esto fue de sumo beneficio para Adam Smith, debido a los contactos que estableció y en especial con economistas burgueses. Durante su viaje a Europa, inició con la redacción de lo que vendría a ser su obra más reconocida a nivel mundial, La riqueza de las naciones. En su obra, Adam Smith decía que la riqueza de una nación no debía medirse por su oro, sino por los bienes y servicios reales que ponía a disposición de toda su población, no solo de unos cuantos. Asimismo, decía que para lograr mejorar la riqueza de una nación, se debía aplicar el sistema de libertad natural. El sistema de libertad natural es el interés personal de cada individuo. Funciona a través de la división de trabajo y la acumulación de capital, lo que se genera a su vez beneficios para toda la sociedad. También se argumenta que el libre mercado es de hecho un mecanismo ingenioso que se regula a sí mismo mediante las acciones de la oferta y de la demanda. Aquella capacidad autorreguladora del libre mercado se metaforiza con el término la mano invisible, término que fue acuñado en su teoría de los sentimientos morales
y es una ilustración de cómo la oferta y la demanda benefician al conjunto de la sociedad de una manera indirecta. La mano invisible creada por Adam Smith, según la cual el interés personal y egoísta de un individuo puede acabar por repercutir positivamente en el conjunto de la sociedad. Según Smith, el ser humano tiene como primera tendencia el amor por sí mismo y la búsqueda de su propio beneficio, pero al mismo tiempo puede sentir empatía por otros. Esto lo hace abandonar parcialmente sus impulsos egoístas. Finalmente, según se menciona en su libro, el gobierno y su acción no deben hacerse presente dentro de las actividades legislativas relacionadas con el mercado. La mano invisible, apoyada en la acción natural de la oferta y demanda, guiarían el rumbo hacia el bienestar máximo. Mientras menos intervenga con controles desde el gobierno, más sencillo será este camino, donde se logrará el equilibrio económico y se fijarán de manera natural los precios. Posmodernismo, la crisis de la posmodernidad. El woke culture es como se conoce a esta nueva tendencia en países desarrollados, debates de si un chiste pertenece o no a un sistema de opresión mundial, donde la moral es el desprecio. ¿Será positivo construir una nueva sociedad o deconstruir la deconstrucción? Tiene parte positiva, ya que derriba hábitos que fueron invencibles en otros tiempos, pero carecen de capacidad crítica. El conocimiento no es objetivo, se puede estar entrando en un mundo oscurantismo que se ha creado por haber un vacío del cual se ha adueñado visiones de izquierda y derecha. La posmodernidad no es una ideología, es una etapa de esta civilización. El individuo se esclaviza por sí mismo y se siente orgulloso de esto. La realidad es ofensiva. En tantos sentidos, por más interpretaciones o censuras que demos, no todo se soluciona censurando o mostrándonos ofensivos, como si fueran dos realidades, el de las pantallas y el de las calles. Ocurre algo como un incendio o una película con temática diferente. Se ve como la gente no tarda en culpar al capitalismo o socialismo o a quismo. No se quiere por directamente. No es que se necesite atender a la realidad, porque tu propia realidad virtual es más importante que lo que pasa en las calles. Pero esto no es la forma si se quiere solucionar los problemas. En el proceso de censurar la realidad porque ofende, se termina más ciegos. La ignorancia es felicidad. Conocimiento o ignorancia no son fuerzas opuestas, son parte de un mismo fenómeno. La conciencia humana no hay de ser lo que conozco, lo ignora todo, pero si hay gente feliz y gente infeliz, se piensa que la ignorancia es una bendición que posee la felicidad. Esto no es en sí un elemento que en exceso pudre todo lo que toca. Que alguien sepa mucho no le hace inmune a la infelicidad. La ignorancia no nos hace felices, nos hace seres vulnerables, cuya felicidad nos hace... es más frágil, la agonía del amor, ya no digamos el amor, ya no es necesario relacionarse con alguien, basta que pueda encontrar algo que pueda reflejar. No es el amor mutuo en una elección que debe hacernos crecer o brindarnos algún rendimiento como si fuera un escalón más que nos hace creer. El optimismo del tú puedes y el consumismo desenfrenado también llega al amor retorciéndolo y haciéndolo consumible a las relaciones. Se les arranca sus características. A estas no compromiso, no dolor, no angustia, no el otro, ese otro que puede valorar la vida muy diferente. Apareciendo patologías como parejas tóxicas, se puede notar el hedonismo descarado cuando se tiene una relación solo para aprender y experimentar. La soledad de siempre estar conectado, estar siempre conectado, significa estar acompañado o en contacto. En la antigüedad, el exilio y la soledad fueron los peores testigos de la tecnología. Fue creando la posibilidad de estar solo y no parecer en el intento. El esquema de muchas redes es la conectividad y no la creación de relaciones entre personas. La conectividad se da entre perfiles y no es entre personas. La soledad no es mala, es necesaria para la reflexión. Pero hoy en día, con la tecnología, redes, es muy difícil que uno tenga un minuto de silencio. Es ofensiva, no porque sea fea o nefasta, sino porque raramente se va a adaptar a nuestros idealismos y métodos. Estudiarla y entenderla, quizás cambiarla, requiere refuerzo y capacidad implícita, que si te sientes ofendido por algo que es verdad, lo aceptas y veas si lo puedes cambiar. La mentira de la tolerancia es una palabra que fonéticamente suena como las palabras, es decir, unas virtudes, pero si fuera una virtud sería un tanto prepotente. Tolerar sí es admitir por medio de un acto que lo tolerado no te da simpatía ni lo apoyas. El tolerado no tiene opción, el tolerante es el que tiene la opción de tolerar o no. La idea de tolerancia viene de alguien que tiene poder o estar en mayoría. Gracias por haber estado atento. Comparte este video con tus amigos y familia para así poder rotar el conocimiento. ¡Hasta la próxima!